Denise y le voy a hablar sobre las intervenciones extranjeras de México. Comenzó cuando la nación alcanzó su independencia y generó con consecuencia de analizar comerciales con otros países. Las intervenciones extranjeras se definen como la nación de negar y sobrepasar la soberanía de un Estado independiente. México sufrió la intervención de quienes eran sus aliados y lo causó repercusiones en la economía, la seguridad y el comercio, los recursos y las relaciones internacionales y todo el sector público. Luego de lograr la independencia, los gobernantes de México buscaban lograr parte de los principales países del momento y para obtener el reconocimiento de los estados con mayor crecimiento de la época, como Inglaterra, España, Francia, Estados Unidos y el Vaticano. Era fortalecer las alianzas comerciales del Estado mexicano y respondió de forma responsable, pero se enfrentó diversas décadas de su independencia. Estas intervenciones las vivió México a mediados de 1800 a 1900. Hola, buenas tardes, mi nombre es Kevin Padilla. Yo les voy a hablar sobre la primera intervención de México. Durante el momento que México alcanzó su independencia de Inglaterra, era la nación con mayor desarrollo capitalista en la industria de la economía. Esta nación decidió establecer vínculos de comercio con México por su riqueza mineral y por la plata. Llevar a cabo la producción de manufactura e iglesia. De toda esta forma, Estados Unidos y México y Gran Bretaña formaron tratado de amistad, comercio, al mismo tiempo para detener la extensión de Estados Unidos de América desde 1826. Esto es cuando la religión entre ambos países se forma la parte de Gran Bretaña. La inyección de los ingleses en México impulsó la explotación de los recursos naturales y ayudó al crecimiento de la economía. Por otro lado, Gran Bretaña invirtió para intervenir en los conflictos con Francia. En 1836, al final de la guerra entre México y Estados Unidos, en 1848. Hola, soy Alex Fierro y voy a hablar sobre la segunda intervención hacia México, que fue la de España. Entre 1821 y 1854 México y España mantuvieron relaciones de carácter conflictivo, aunque México los derrotó en el año 1825. En el año 1827 el fraile Joaquín Arenas dirigió una conspiración para acabar con el gobierno de México y traer la soberanía de España en México, pero falló y fue derrotado. La conspiración de Arenas dio al lugar que el Congreso mexicano expusiera la ley de expulsión de cada español que residiera en México, pero esto causó gran desastre en la economía de la nación, ya que muchos de los expulsados eran comerciantes y terratenientes. Voy a hablar sobre la tercera intervención hacia España, que fue la de Francia. México hizo todo lo posible porque Francia otorgara reconocimiento de independencia, que no se hizo sino hasta el año 1830 por causa de alianzas comerciales. México acordó con Francia dos tratados de comercio en 1827 y en 1831, pero ninguno fue ratificado por el Congreso de México. El primer tratado no fue ratificado por Francia, no había reconocido la independencia de México. El segundo, porque las garantías que solicitaba Francia iban en contra de la Constitución mexicana de 1824. En 1882, el ministro francés Antoine de Paudis propuso un acuerdo de comercio en el menudeo para los franceses residentes en México, hasta que se estableciera un acuerdo determinante. Fue aceptada por Santana, pero el Congreso mexicano lo rechazó. En 1839 inició la llamada Guerra de Pasteles, la primera intervención de Francia. La segunda vez que intervino, invadiendo militarmente la nación por el Segundo Imperio Francés, que recibía apoyo de España y Gran Bretaña. Las tres potencias se unieron para exigir pagos a México, pero cuando llegaron al puerto de Veracruz, entendieron que Francia solo pretendía conquistar todo el territorio y hicieron su retirada. Hola, mi nombre es Axel Romero Jiménez y pues yo les voy a platicar sobre la intervención de Estados Unidos en México, cuando México estaba construyendo su gobierno al mismo tiempo que expandía su territorio.
Bueno, Estados Unidos fue uno de los principales países que más los atacó en cuestión de quitarnos territorio. ¿Cómo nos atacó? Nos atacó con diversas aplicaciones diplomáticas y armadas que provocaran la pérdida de territorio en el año de 1848. Por parte de México hubo diversas divisiones internas y una economía muy reducida que fue la que nos provocó una inestabilidad. Mientras la expansión de Estados Unidos dio como resultado la separación de Texas en el año de 1836. Y bueno, Texas se quería anexar al gobierno de Estados Unidos. Para los tejanos todo esto no lo tenían muy en mente, estaban inconformes y pues no respetaban lo que era el gobierno de México. Seguían contrabando de tierras y también tenían esclavos. Por otra parte, México fue un país muy tolerante con ellos, pero aún así en el estado de Texas fue la independencia en el año de 1836 y pues Estados Unidos lo aceptó como parte de su gobierno. Hola, soy Esdras Padilla y les voy a hablar sobre la Guerra de México y Estados Unidos. Fue una de las guerras más injustas en los años 1846 y 1848, cuando Estados Unidos quería tomar territorio mexicano. Hizo uso de su ejército para intimidarnos, sin en cambio México no se dejó. La Marina de Estados Unidos dio orden de cerrar Puerto de México, deteniendo el comercio y los impuestos aduanales. Las tropas mexicanas fueron derrotados y posteriormente Estados Unidos pidió un tratado de paz, pero pidiendo Nuevo México y Alta California, pero los líderes mexicanos rechazaron el tratado. Después de lucha por otros territorios, en 1848 la invasión terminó y México tuvo que cederle Nuevo México y California a los Estados Unidos.